Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Nos encontramos en este capítulo 8 de San Marcos, en que Jesús revela a su núcleo más íntimo, es decir, a los apóstoles, cuál es su misión y quién es Él en este mundo. Y lo hace preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, o llamado también Simón, su nombre de nacimiento, le responde: tú eres el Mesías. Y Jesús le dice que no hablen a nadie acerca de esto. El evangelista Mateo, que es posterior a este evangelio de Marcos, es un poco más explícito y cuenta algunos detalles importantes que en todo caso están entre líneas también en el evangelio de Marcos. En la respuesta de Pedro encontramos: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, que ya se había producido en la conciencia, en el alma de los apóstoles, la claridad de que Jesús es Dios. Al ver sus milagros, al ver su enseñanza, al entender cómo había venido a este mundo, al estar con Cristo, ya no había ninguna duda, la fe de ellos había madurado lo suficiente como para entender que el Mesías es también el Hijo de Dios. Esto ya es un gran progreso con respecto a la fe judía, que por ningún motivo podía aceptar que Dios se hiciese hombre. En la fe judía antigua de la antigua alianza, Dios es tremendamente lejano, ni siquiera se puede mencionar su nombre, y mucho menos se puede concebir que se haga hombre y que venga a vivir entre nosotros. Entonces, está bien. Mateo también dice: mira, Pedro, esto no te lo ha revelado la carne ni el mundo, sino que te lo ha revelado el Espíritu Santo. Y por eso yo te digo, tú ya no te llamas Simón, sino que te llamas Kefas, roca o Pedro, porque sobre esta piedra construiré mi iglesia. Pero en otro momento Jesús explica en qué consiste ser el Mesías. Bueno, dice que ser el Mesías significa no estar de acuerdo con lo políticamente correcto, con lo que al mundo le gusta oír, con lo que se conoce en algunas sectas protestantes la teología de la prosperidad, es decir, que en la medida que Dios nos bendice, tenemos más fama, tenemos más riquezas, tenemos más calidad de vida, entre comillas, tenemos más salud, nos va mejor en este mundo, somos mejor considerados por los hombres, olvidando por entero aquella sección del Evangelio en que Jesús enseña claramente que cuando hablen bien de ustedes, cuidado, quiere decir que la fe de ustedes es muy débil. Felices más bien aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Esos son los que poseen el reino de los cielos. Los verdaderos hijos de Dios, entonces, son los que acompañan al Mesías, al ungido, al rey. Eso significa Mesías, ungido, el rey de Israel, el rey del mundo, que nos va a redimir, que va a instaurar su reinado de amor, no dominando a los demás,
sino muriendo en la cruz. Y entonces Jesús explica claramente que ser el Mesías significa sufrir mucho, porque la contradicción con el demonio, con el mundo, con la carne, será tan fuerte que el mundo no lo podrá soportar y lo crucificarán. Entonces, al tercer día resucitará. Es decir, a pesar de la gran cruz, a pesar del gran fracaso humano, hay un triunfo divino y hay una redención para toda la humanidad. Pedro no alcanza a entender ni a escuchar esto de la resurrección y lo lleva aparte, y ya creyéndose jefe, creyéndose con más autoridad que antes, reprende a Jesús y le dice que por ningún motivo eso le puede suceder y que no se escuche hablar más de cruz ni de sufrimiento, porque ellos van a abogar para que a Jesús le vaya bien y ellos lo van a proteger en todo momento. En ese entonces Jesús cambia de rostro, cambia de humor, se indigna y le dice: apártate de mí, Satanás, ahora ya no piensas como Dios, piensas como los hombres. Es decir, en este momento en que Jesús revela su secreto mesiánico a los apóstoles, la fe de los discípulos está en un claroscuro. Creen, pero todavía no de manera tan madura. La verdadera fe es cuando estamos totalmente purificados de las categorías mundanas, es decir, cuando no ponemos la confianza en el hombre, cuando no pensamos que ser feliz es estar bien con lo que hoy es políticamente correcto, es decir, un buen padre de familia, una buena madre de familia, un buen sacerdote, un buen profesor, toda persona que tiene autoridad sobre otras personas en nombre de Dios, debe ejercer su autoridad hoy en día siguiendo la cruz de Jesús, siguiendo los pasos del Señor. Enseñar a los hijos a comportarse según su naturaleza, que el que es hombre, que se comporte como hombre, que quien es mujer se comporte como mujer, que el amor humano tiene sus momentos y tiene que respetarse hasta el momento del matrimonio, que la vida es un don que hay que respetar desde la concepción hasta la muerte natural. Tantas y tantas cosas maravillosas que se desprenden de nuestra fe cristiana y que hoy son un puñal contra el pensamiento del mundo. El mundo no soporta el pensamiento de la Iglesia, el pensamiento verdadero de Jesús, la sabiduría que brota del Evangelio. Entonces, quien quiere ser cristiano hoy realmente tiene que asumir esta condición de Cristo, de servir, buscando siempre ofrecerse y sacrificarse, como Jesús lo hizo, por aquellos que ama, diciendo la verdad, con amor, siempre con caridad, pero estando dispuesto a ser rechazado, ya sea por los hijos, por los padres, incluso por los hermanos, por las personas que nos rodean, e incluso perder el trabajo o perder la vida, con tal de ser fiel a la doctrina de Jesús, a los pasos de Jesús, al amor de Cristo, al ejemplo del Señor, a los caminos que debemos recorrer, que son siempre con cruz. Cuando no entendemos que Jesús nos ama desde la cruz, tampoco vamos a captar que nosotros debemos tomar nuestra cruz día a día para poder ser verdaderos discípulos de Jesús. Tampoco vamos a lograr liberarnos completamente de ese espíritu mundano que está enraizado en nosotros o de la influencia de Satanás. Como bien le dice Jesús a Pedro, tú ahora piensas como los hombres, como Satanás, y se lo dice en la cara. Entonces, para exorcizar de nuestra vida este pensamiento de estar bien con Dios y con el diablo y con el mundo, hemos de aceptar poco a poco el valor de la cruz. Sin cruz no hay salvación, no hay redención. Es cierto que Jesús nos liberó y nos redimió de una vez por todas, pero también San Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. El Señor espera que también nosotros, que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, aceptemos la cruz en nuestra vida, aceptemos la tarea de entregarnos, de ofrecernos, de desgastarnos, de consumirnos
como una llama viva en favor de nuestros hermanos. Sufrir por amor al prójimo, por amor a Cristo, tomar la cruz. Ese es el camino del verdadero discípulo. Para llegar a ese punto, la fe tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que madurar, y el amor a Cristo tiene que robustecerse. Por eso, en esta etapa en que Jesús se encuentra con sus apóstoles, es más o menos la mitad del Evangelio de Marcos, capítulo 8, vemos esta progresión o este desarrollo de la fe en los apóstoles, lo cual también se va dando en nuestra vida. Al principio queremos vivir una fe cristiana según nuestra comodidad, según nuestra conveniencia, pero al poco andar nos damos cuenta que ser verdaderamente discípulos de Jesús significa, de todas maneras, renunciar a nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Paradójicamente, cuando damos ese paso, entramos en el nivel de las bienaventuranzas, es decir, la santidad de los verdaderos hijos de Dios, y habiendo renunciado a todo, lo encontramos todo. Porque el que se niega a sí mismo reencuentra su vida en Cristo Jesús.